Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso ahí? ¿Qué pasa? ¿Hay movimiento o no hay movimiento? ¿Cuánto? ¿Cómo es la...? Estamos con un cilindro de diámetro 50. ¿Sí? Y vamos a levantar una carga de 104 kilogramos. ¿Qué pasa? El 50 puede, según la tabla, puede mover 103. Entonces, ¿qué pasa? Entonces queda cortito. No se mueve, ¿cierto? Entonces, no se mueve. No hay movimiento. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasará si ponemos... Pero una pregunta también. Esos 103 es un valor máximo o es un valor, o sea, máximo posible que de ahí para allá no se puede mover o es un con un coeficiente de seguridad. Oh, que ya. puede ser que pueda subir pueda trabajar una carga de 120 pero va a sufrir. Es que, No pasa nada de eso. No, ¿cuál es la...? mecánicamente el actuador está fabricado para resistir más de los 103 kilogramos. Ah, bueno, entonces, eso está bien por ese lado. Depende o sea, no de es nuestra que no haya presión movimiento. normalizada. Le metimos una presión normalizada y tiene un diámetro determinado y ya sabemos nosotros. Una mayor presión para poder mover. Pero como nosotros sabemos que estamos con 6 bar de presión, Perfecto. nosotros no nos pasamos de ahí. Es que sí. Y entonces Me olvidaba de estamos, la presión. exacto, es normalizada. Entonces, señor. ¿qué pasa cuando metemos 103 kilogramos? Pero una pregunta, pero igual si yo le meto más presión en el cilindro, no va a sufrir. Sí, estamos en la presión. Vamos a obviar lo de la presión y vamos a estar en la presión normalizada y sabemos que ese cilindro, cuando le apliquemos la presión, nos va a dar 103 kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí, en ese caso, en esa segunda situación? ¿Se mueve o no se mueve? Sí, se va a mover. Normalizada, sí. Que no, que lo baja un kilogramo de presión. De fuerza. Normalizada, sí. Entonces ya la carga está en 103, ¿se mueve o no se mueve? Muy lentamente. Sí, muy lento. Con una velocidad. ¿Y cómo se va a mover? Muy lento porque tiene que decir la inercia. No, equilibrio de fuerzas. No, Hay un equilibrio, sí. Claro. Todavía sigue. Se queda quieto todavía. Todavía sigue quieto porque hay un equilibrio. Se queda quieto, Sí. ¿cierto? Hay un coeficiente de fricción pequeñito que no lo deja mover, están en equilibrio. Podemos hacer, y ustedes han oído hablar de eso, de carga cero, dispositivos de carga cero. Podríamos escoger con la mano esta carga y levantarla aquí, con la mano. Claro. Tiene sus aplicaciones, levantarla y soltar y se queda ahí. Y no hacemos casi fuerza, ¿cierto? Eso es lo que podemos hacer en ese caso. Tiene aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no pesa respecto a esto. Acción y reacción, tenemos carga cero. Podríamos sencillamente con la mano levantarlo. Existen dispositivos desarrollados que hacen eso. ¿De acuerdo? O sea que Sí. en este punto No hay movimiento todavía. no hay movimiento, pero yo lo puedo desplazar No muevo, externamente. pero la fuerza resultante es Cero. cero. Claro, podemos moverlo con la mano. ¿Sí? Tenemos algo que compensa la carga y por lo tanto, hasta ahora vamos ahí, ¿cierto? Ahora queremos moverlo. O bueno, vamos a ver, vamos a ponerle 100 kilogramos. ¿Qué pasará cuando ponemos una carga de 100 kilogramos y accionamos? ¿Qué puede pasar? ¿Ah? En un curso teórico práctico yo traigo un cilindro, ¿sí?, de diámetro 40 milímetros con unos 60 centímetros de carrera y se hacen este tipo de experimentos. Y en eso consiste la capacitación de hoy en día. O sea, por eso tal vez los equipos didácticos son susceptibles de modificación. Ya no es tanto mover las valvulitas, sino aprender una serie de aspectos que lo van a uno a hacer competitivo.
respecto a las otras personas que están trabajando los mismos temas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay movimiento, ¿cierto? Sí hay movimiento. Por fin logramos que se mueva. Y ahora la siguiente pregunta. El cilindro de diámetro 63, ¿qué fuerza hace? 164. Ah, el de diámetro 40. 66. Bueno, nos vamos a ir al caso de 80 kilogramos y 64 kilogramos fuerza. ¿Qué pasa cuando llegamos a 64 kilogramos fuerza? ¿Qué hacemos más bien con el cilindro? Ya sabemos que el cilindro de diámetro 40 este lo tenemos para una fuerza normalizada de 103 kilogramos. ¿Y este para cuánto? 66 kilogramos fuerza. Entonces ya tenemos 64 aquí. O sea, estamos en la situación 1, 2, 3 y nos pasamos a la 5 un momento. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? A ver, pero sí está un poquito más la pregunta. Bueno, ¿Conservando el diámetro de 50? Sí, O... conservando el diámetro de 50 hay movimiento, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Pero adicionalmente podríamos pensar en qué. Pero si analizo la carga, yo podría decir, bueno, yo puedo usar un diámetro de 40, pero tengo un problema porque afecto la velocidad. Exactamente, eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en 80 kilogramos sabemos que sí hay movimiento, pero ¿cuál será la diferencia entre estos dos? La velocidad. La velocidad. ¿Sí? La velocidad. Luego, aquí vamos a empezar a entender por qué a veces hay que diseñar un sistema neumático con el cual voy a levantar una carga de 64 kilogramos y no debo utilizar un cilindro de diámetro 40, sino debo utilizar un cilindro de 50 milímetros de diámetro. ¿Sí? Esto ya se ha hecho experimentalmente y yo les voy a mostrar la conclusión, ¿sí? En una gráfica que conozco, muy práctica, ¿sí? Hay tablas, hay una cantidad de información al respecto de esto. Que nos dice que el movimiento de un cilindro neumático al final es función la velocidad con que sale el actuador es una función del delta P, de la caída de presión, considerando la caída de presión delta P como la diferencia entre la presión de alimentación y la presión de escape. ¿Sí? Eso es como para decirles de dónde va a salir una gráfica que les voy a dar, que es la que sí nos vamos a aprender. ¿Sí? ¿La velocidad está colocada en litros por minuto? No, la velocidad lineal, ¿no? No, la velocidad en que está en litros por minuto o bueno, no sé, ¿cómo metros cúbicos por minuto? No, estamos hablando de fuerza y velocidad lineal de un actuador con que sale el vástago. Por eso, la velocidad en que está.
Podríamos utilizar varios tipos de unidades, ¿no? Porque es que la presión está en pascales, si está en metros en sistema internacional, está en pascales. Y la fuerza está en Newton, no sé cómo sacar. En metros sobre segundo podríamos poner la velocidad. Es que no es adimensional. No, sí, lo sabemos, pero o sea, lo que estamos haciendo es algo... Sí, estamos considerando adimensional, así se comporta. Cuando le pongamos unidades, de pronto aquí nos va a aparecer un factor K, una constante, una cosa así, pero no estamos en eso, ¿no? Estamos en la parte de reconocer, lo más importante es reconocer acá, ¿sí? Que un cilindro neumático tiene una cierta velocidad dependiendo también de la carga. Y que aparentemente para 64 kilogramos podríamos escoger un cilindro de diámetro 40, pero no siempre sería lo conveniente por el efecto que tiene la caída de presión, el delta P, sobre la velocidad, ¿sí? Hemos agregado adicionalmente que de esto, pues, han hecho cantidad de experimentos, de estudios, considerando la rugosidad interna de los cilindros, ¿sí? Perfecto, yo tengo una preguntita, y si, no sé si se puede, yo nunca, no sé, si se le aumenta el caudal de aire con los mismos 64, ¿no cambiaría la velocidad del...? Por supuesto que cambia la velocidad. O sea que yo puedo utilizar el mismo de 64, el mismo de 40, de metro 40 y regularle caudal y podría variar la velocidad a los 64 kilos. Lo que debe usted regular es esto. La velocidad. El delta P. El émbolo se mueve es por el delta P, no se mueve por nada más, ¿sí? Obvio, si usted tiene una restricción de caudal en su red de distribución de aire comprimido, es una limitante para usted manejar esto. Después lo relacionamos con eso, con la red de aire comprimido un poco más adelante, con la presión máxima de trabajo. Pero por el momento, lo que se ha reconocido en los experimentos que se hacen es que la velocidad de un cilindro neumático es función del delta P, que es sencillamente la presión a la alimentación menos la presión de escape. Depende del caudal. Sí, lo que sucede es que presión y caudal siempre van de la mano. Siempre van de la mano presión y caudal. Pero para que haya ese movimiento tiene que haber una diferencia de presión y una cantidad de aire que entra. Vamos a suponer que aquí ponemos un gran caudal, llamémoslo gran caudal suficiente para mover este cilindro a ciertas velocidades, a velocidades de 2 metros por segundo, ¿sí? Entonces, si yo le pongo una carga de 104 kilogramos, no se mueve. O sea, de caudal estamos sobrados en este momento, no tenemos restricción de caudal. Está un caudal así de grande. Si hay 104, no vale el caudal ahí para nada, ¿cierto? Si vamos en 103, tampoco. Estamos en carga, 0, ¿cierto? Y si vamos en 100 kilogramos, por más caudal que tenga, sea así de grande o más grandote, obvio, que sirva para el efecto que estamos viendo, es un caudal demasiado grande, pero si ese caudal demasiado grande lo multiplico, no me va a hacer ningún efecto sobre la velocidad. El que realmente me hace el efecto sobre la velocidad es el delta P, y el delta P está condicionado por las cargas y las condiciones que estén montadas acá. Lo que quieren realizar es que después de esto van a mostrar una gráfica en la cual el comportamiento de la velocidad depende del exactamente. delta de presión. Eso es lo que están diciendo, si no lo están confundiendo. Sí. Porque solamente con esa fórmula es adimensional, no se puede. Sí. Entonces lo que quieren hacer es un versus presión, delta de presión con velocidad, y el resultante es la carga que puede soportar. Vamos a ver el efecto de eso. Sí, estaba claro. Sí, listo. A la pregunta entonces, el caudal, veámoslo muy grandote, ¿sí? ¿Listo? Suficiente. Pero así haya mucho caudal, demasiado, pasa esto. ¿Sí? Por eso siempre van. Yo sí puedo ahí manejar el caudal, pero tengo que tener condiciones de presión para que eso... Una condición de presión constante. Se me mueva. Exactamente. Sí, si no hay un delta P para que se mueva, pues si el delta P es 0 no se mueve. Sí, no se mueve. Sí, nada, no se mueve, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a ver la gráfica.
Así como encontramos una manera sencilla de ver la carga en los cilindros neumáticos, así mismo debemos reconocer esta gráfica y saber manejarla a partir de hoy. Porque es algo fundamental cuando vamos donde un cliente. Entonces, esta gráfica maneja porcentajes. Ya vamos a ver por qué porcentajes. Vamos a suponer que en una situación, en un montaje que ya está hecho, aquí tenemos el 100% de la velocidad. Y que a este lado tenemos el 100% a esta altura de la carga que puede hacer el cilindro. ¿Qué quiere decir esto? Que si me vengo por el eje, por el X, aquí, a ver, este punto lo van a encontrar ya ustedes si ya se entendió. Cuando estamos en este punto, respecto a la velocidad que nos dice el diagrama, ¿qué velocidad es ahí? Cero. Quiere decir que no se mueve. ¿Eso corresponderá a qué? La fuerza del cilindro es menor a la fuerza que hay que desplazar. O en el límite estamos en carga cero. O sea que para el caso del cilindro de 50 milímetros de diámetro, este 100% correspondería a 103. A 103, ¿cierto? 103 kilogramos. Kilogramos. ¿Sí? O sea, no se mueve, estamos por el 100% de la carga. O sea, cuando la velocidad es cero, la carga es máxima. Y como dependemos de un delta de presión, y el delta de presión va disminuyendo a medida que disminuimos la carga, ¿cuándo tendremos en ese montaje la situación ideal de un 100% de velocidad? O sea, la velocidad máxima. ¿Cuándo? O sea, ¿cuánto? Cuando no tenga carga. Cero, ¿cierto? Cero, cuando no tenga carga. Vea, ya encontramos dos puntos del diagrama. Cuando un cilindro neumático no tiene carga externa es cuando se mueve más rápido. Esto tiene efectos prácticos en un montaje. ¿Qué quiere decir si yo voy a una empresa, monto un cilindro neumático, está sin la caja que va a transportar y ya el cliente nos dice, esa vaina se mueve muy despacio, a mí no me sirve eso? Y estamos con carga cero. Hay que pensar, ahí ya nos pone a pensar. No hay carga todavía y ya. Y ya el cliente dice, no, eso no me sirve. Eso está muy lento, yo necesito algo más rápido. Ahí tendríamos que entrar a evaluar el caudal de la red de aire y una cantidad de cosas. ¿Ves? Pero eso es para que nos empecemos a orientar. Imposible, ¿cómo le vamos a meter carga a eso? ¿Qué va a pasar? Peor. Tenemos que entrar a otras cosas. Bueno, en este diagrama hay dos puntos importantes que yo me los sé, que son los únicos que yo conozco o que me los pude aprender de memoria, que son el 50 aquí y el 50 acá. Yo no me pude aprender más. O sea, conozco estos dos puntos y conozco estos dos y ya con esos uno traza una gráfica y con eso se defiende. Y el otro número sí me lo sé también de memoria. Imagínense que cuando la velocidad, cuando yo cargo un cilindro a un 75% de la carga, en ese momento mi velocidad se me disminuye a la mitad.
O sea que la situación esa que teníamos, que el cilindro se movía sin carga, se movía un 100% de la velocidad que usted veía, si usted carga ese cilindro con el 75% de carga, se le da la mitad de la velocidad. Todavía no lo puede parar. Ese dato es el que yo conozco como de memoria. Y el otro que conozco es que cuando la carga se baja al 50%, la velocidad es la que se nos va al 75%. Ahorita vienen los efectos prácticos de esto. Entonces, con esos dos puntos de ese diagrama, pues ya fácilmente uno puede trazar la curva así y vea. Eso me quedó, este 50 me quedó muy corrido, pero se ve más bonito. ¿Sí? Y entiende uno el comportamiento y la relación que hay entre la velocidad y la carga. A partir de estos, porque la vez pasada con los que les había dicho, ¿sí?, veíamos que los montajes estaban muy sobrediseñados en todo lado entonces, ¿sí? Pero ya con esta información adicional empezamos a pensar de otra manera, que no necesariamente hay un sobrediseño cuando yo utilizo un cilindro neumático de diámetro 100 para mover 50 kilogramos, 51 kilogramos, no necesariamente lo hay, ¿cierto? No hay un sobrediseño. No estamos sobrediseñando. ¿Por qué? Porque yo requiero con ese montaje una velocidad adecuada para mi sistema. Está sobrediseñado en ese caso si lo que estoy haciendo es casi que una prensa neumática. Una cosa con un recorrido pequeño, con esto. ¿Sí? Pues sí. Estaría sobrediseñado. Entonces, el sobrediseño depende de... El sobrediseño que hacemos depende de la velocidad. Entonces, ustedes que manejan el tema hidráulico, sí ven cómo empieza a haber una diferencia fundamental. Ahí, ¿no? Entre eso. Ojalá después tengamos oportunidad de hablar de hidráulica. Porque generalmente en neumática el caudal es constante, ¿cierto? O sea, el compresor nos da un caudal y es el que siempre nos va a dar. En la red. No, pero el caudal también no cabe por la manguera que tenga puesta. No, por eso, pero hay un caudal constante. En hidráulica se manejan bombas que hacen que el caudal sea variable. Exactamente. La pregunta es que con el compañero que está al lado, ¿sí?, miremos alguna justificación y alguna aplicación real de esto. Porque ya hemos ido a las empresas y hemos mirado aplicaciones. ¿Sí? El de carga cero ya vimos para qué lo utilizan. ¿Lo han visto aplicado en algo? En unos dispositivos con unas chupas, se ve por ejemplo en Alfagres, o se ve en empresas donde levantan bultos bastante pesados, entonces por edad de 50 kilogramos, el operario coge el bultico con un aparato y lo lleva así para cualquier lado, con un dispositivo de carga cero. Tienen su utilización. Pero eso maneja vacío. Para tomar el cuerpo, y después para mantener equilibrada la presión y el movimiento, él va mirando los deltas de presión y lo va ajustando, y ahí lo tiene para que la persona no tenga que hacer fuerza. Por eso es que esos dispositivos descargan a la atmósfera cuando subo, descargan a la atmósfera cuando bajo, y se comportan de esa manera. Bueno, entonces con el compañero del lado discutamos la relación y tratemos de encontrar una aplicación, ¿sí? Y justificamos que no hay sobrediseño por tal motivo, porque es que en ese proceso los actuadores se mueven rápido. En fin, a ver, discutamos un momentico y ya lo discutimos en grupo. Sobre lo que estamos viendo, porque es que usted solamente temas. Muy
muy bien los diámetros, usted le mete a eso también memorización y todo, y eso es importante. Grave, entonces no, Sí. yo tengo que hablar con mis pares. Sí, No, está bien. Usted puede, en sus paridades, Yo le pregunto, puede tener la gentileza de yo le pregunto a usted, explicar ¿por qué lo que decía aquí el ingeniero Carrero, que decía que los puntos de cemento, el por qué o en qué momento se utilizan los puntos de cemento con carga cero? ¿Para qué o por qué? Porque hace la máxima fuerza. Yo no necesito velocidad de desplazamiento, pero sí necesito la máxima fuerza para que él soporte, un mecanismo de adhesivo, soporte el peso. No, es que me digo, ya es otra cosa, es otro caso que es con los palos para poner la cosa. Entonces, lo que estamos diciendo, O sea, el cilindro, de acuerdo a esta relación de fuerza-velocidad, en un mecanismo donde yo no necesito desplazar el cilindro, sino soportar una carga. Soportar una carga y luego desplazarla manualmente, para que usted no tenga que meter el punto de eso. Exactamente, o sea, yo no voy a hacer, el cilindro no requiere, el actuador no requiere velocidad. O sea, lo que se hace es sino fuerza, por eso mantener una fuerza. Claro, rarísimo, ¿no? Tengo un caudal, esa es la buena conclusión. Mira, Daniel, mira. Danilo y Daniel. Mira, ¿sabes? Pero lo que él dice tiene razón, mira. Increíble que yo para aumentar velocidad de un cilindro tenga que cambiar un diámetro pequeño por uno más grande. Esa es una consecuencia. Entonces, ¿a quién le cae? Usted va a un ingeniero a una empresa y le dice, usted tiene tal 40 de diámetro y está muy lento, pero esa carga es muy... Entonces digo, cambiémoslo por uno de 50, entonces la gente dice, ¿cómo así si le voy a meter más aire? Entonces esa vaina ahora va a ser más lento, ¿sí ves? Eso es. Entonces eso nos pone a pensar de otra manera, es la verdad. Entonces, ¿quiere más velocidad? Aumente el diámetro. Raro, ¿no? Raro. Esa es la primera consecuencia. Sí. También para que vean delta P, para disminuir, para aumentar delta P, mira. En los escapes hay mucha restricción y usted está frenando eso. Exacto. Entonces, miren, usted tiene unas mangueritas delgaditas y por ahí está escapando aire, entonces eso le está creando una contrapresión, entonces el delta P no es suficiente. Agrande las mangueras. Entonces, usted va con todos esos argumentos y va haciendo esos cambios. ¿Sí me entiendes? Eso le da unas consecuencias para su manera de pensar bastante elevadas para solucionar problemas, para muchas cosas. Sí. Danilo, es que la pelea que tiene uno con los clientes cuando les dice eso, ¿no? Aumentemos el diámetro del cilindro. Mire, lo que pasa es que eso es un paradigma, Ese es un paradigma que es muy berraco de ser, ¿sí entiende? Sí. ¿Ya? Entonces una persona que lleva 30 años trabajando en la industria, en la mecánica, en la ingeniería, hermano, ¿cómo así que usted me viene a meter los dedos en la boca, hermano? Sí, que aumente el diámetro del cilindro para que salga más rápido. Sí. Es una consecuencia de esto. Entonces, todo el mundo le pelea a uno. Entonces, ¿cómo así? Sí, Más caro, más no sé qué. Y ahí sí entra, mira, Danilo, y ahí sí lo del sobrediseño peor. Sí, pero ¿cómo voy a levantar esto y usted me dice que si yo sé calcular, mire, la fuerza de los cilindros es tanto en el catálogo, tengo tanto, y empiezan es así. Pasa también lo contrario, los fabricantes de máquinas. ¿Qué es lo que es aquí, este man de aquí? Tráigame las válvulas que tengan. Yo me acomodo a lo que es. Entonces, hermano, él decidió una cosa, pero construyó con otra, porque no había los elementos. También pasa en Europa la misma cosa en Estados Unidos. ¿Ya? Listo. ¿Ves? No se crea que las máquinas son perfectas. Y uno le dice que, hermano, las máquinas no son perfectas. Y el diseño, es decir, el diseño no es perfecto. Entonces uno le dice, ¿qué se puede cambiar? Ese cilindro le quedó corto. Y esta la suba con una carga de 100 kilos. Yo le digo a la gente eso. Mismo 103 kilogramos con el diámetro 50. Sí. El 97% de la carga, que al final lo va a dar el 3% de la velocidad. Exactamente, de la velocidad máxima que podría tener eso sin carga. El montaje que usted tenga, ¿sí me entiende? Del montaje que usted hizo. Listo. Con fricciones, con todo lo que sea, si usted le quita la carga, todo. Pero así estamos bien. Sí, está bien, está bien. Cuando rechaza, estoy entendiendo que lo más importante del manejo de la carga de los diferentes